Margarita, en nombre de la editorial Servilibros, por seguir confiando en nuestro sello editorial. Ya tenemos varios libros de Margarita publicados. También tenemos el honor y el orgullo de haber publicado el libro del Padre Elías, La gota que horaga la piedra. Así es que están integrando la mesa, además de la autora, nuestro querido País Oliva, el señor Jorge Lara Castro y por supuesto la autora. La mesa en donde ellos están, me estuve informando y me dicen que es una amasadora. Aquí se amasa la arcilla y después salen esas maravillas de cerámica que vemos en este local y en otros lugares de Areguá. Así es que muchas gracias al país también por la presencia, al señor Jorge Lara Castro, a Margarita por supuesto, y a todos ustedes muchísimas gracias por venir a acompañarnos hoy. Y un gracias muy especial a la dueña de casa, la señora Isán Gallet, para quien pido un gran aplauso. Un gran aplauso por este lugar maravilloso, magistral y por sobre todas las cosas cultural. Así es que gracias nuevamente y a continuación le doy la palabra al señor Lara Castro. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En realidad es una agradable oportunidad de compartir con todos ustedes el trabajo de mi querida amiga Margarita, como así también observar una especie de reencuentro generacional en torno a la memoria histórica de la ciudad de Areguá. Agradezco también, por supuesto, a Idalia el esfuerzo que realiza en traducir los sentimientos, las ideas, las palabras que se plasman en libros, y los libros en sus escrituras contienen en cada palabra, en cada ritmo, en cada metáfora, el entusiasmo del placer de la lectura y de la vida. ¿Cuál es la relevancia de este libro sobre Areguá? Si bien se percibe como una suerte de captura narrativa de hechos puntuales de la historia, de la formación de este pueblo, es también una recuperación de la historicidad de la historia, en un contexto en donde a Paraguay se les presenta una serie de desafíos. Cuando me refiero a la historicidad de la historia, es porque este texto, para la nueva generación, que se va a informar a través de diferentes percepciones y narraciones, es la necesidad de que en estos encuentros generacionales piensen la historia desde otro lugar. Estamos muy acostumbrados, por el tipo de educación que recibimos,
que la historia simplemente es un archivo que se guarda en los cajones. Y más que repensar la historia a partir de nuestra existencia como sujetos históricos, pensamos la historia como una suerte del instante del olvido. Cada quien lee un pedazo de la historia y se olvida al día siguiente. Y si es un fin de semana, con mayor razón. Así que estamos en un excelente fin de semana para repensar también la historia de este espacio, pero a su vez una historia que nos interpela también como sujetos históricos, porque no podemos leer con neutralidad, como si no existiéramos. Es una suerte de diálogo entre lo que se expresa, se recupera, y nuestra propia historicidad. Y en ese sentido, en cada capítulo se podría recuperar varios aspectos de enorme importancia. Y en el caso particular mío, como de otras jóvenes promesas que son de mi generación, he sido a su vez afortunado, porque también pasé largas temporadas en mis épocas de niñez, de juventud y de madurez. Y entonces es un poco también descubrir este proceso y redescubrirme en un momento histórico en el cual cada quien debe pensar su propia existencia y su propia temporalidad. Entonces, cuando uno lee, se puede dar cuenta de que este espacio de Areguá, que fue elegido en todo el territorio nacional, se podían elegir otras ciudades, otros pueblos, sin embargo se eligió esto, no tanto por la cercanía, sino porque algo tiene esto, algo telúrico, tiene este espacio en este tiempo. Algo que muchas veces no se puede capturar, sino solamente se tiene que sentir, se tiene que emocionar, se tiene que compartir ideas, afectos, amistades. Y en ese sentido, este espacio, como diría mi gran amigo Adriano Lévalo, un oasis. Este ha sido un oasis y el desafío es mantener este oasis. Entonces, cuando lo recogía Adriano, pues venía disfrutando de su compañía, de sus emociones, de sus visiones. Así como Adriano, en el cual se podría resumir la filosofía, el sentimiento, el pensamiento, el diálogo, como diría Octavio Paz, el privilegio de la vista. Este es un mundo mágico. Y ese mundo mágico, por algo también atrajo a personas que venían acá a instalar y a producir su propio arte. ¿Cómo están estas residencias hermosas de familias, en donde se reunían las familias en las fiestas nacionales, en los fines de año, la famosa casa de reunión de la tía Cristina ahí frente a la casa de Liceo, por ejemplo, la casa de Coros, la familia Montero, la propia familia de la Castro. Entonces, era un poco compartir este espíritu mágico que atraía.
Y en este lugar mágico, que atraía a muchos extranjeros también, fueron también plasmando sus imaginaciones en estas residencias, en donde si ustedes van por la calle central y las aledañas y se ponen a observar la construcción y recurren a la práctica de la imaginación, se van a encontrar de que cada ladrillo, cada parte de la construcción contiene la memoria histórica del trayecto existencial de esta comunidad. Y por eso es que he entusiasmado de eso y leo con emoción los testimonios como la Gisela, que estaba buscando generar su propio nido, ¿verdad? Y entonces dando vuelta, a fuerza de imaginación, entonces encontró la casa apropiada, podrá ver en algún momento, una casa hermosa que ella termina embelleciendo. Y fíjense dónde estamos. En otra casa de otra gran amiga de Gisela. También próxima, ¿verdad?, a la otra Gisela, o sea, estamos. Y un museo, cómo se rescata. El impulso a la cultura, al rescate de la cultura. En este pueblo. Entonces, leyendo esto, uno puede apreciar a lo largo del rescate de las revelaciones que nos ofrece Margarita, una relación prácticamente existencial entre la cultura, la naturaleza y el pueblo. Una relación entre cultura, naturaleza y el pueblo. Y eso se plasma desde diversas expresiones. Por ejemplo, uno puede visualizar históricamente el trabajo del barro, el trabajo del esfuerzo físico del barro. Un barro en la cual contiene la síntesis de la naturaleza. Pero el barro adquiere un valor estético, un valor funcional, en la medida que se encuentra con personas de pueblo, personas sensibles, y entonces es como en esa relación de vida. Hay una relación de vida. El resultado de esa relación de vida pues termina siendo un objeto bello, un objeto útil. Ahí, a la llegada uno podía ver vasijas, cántaros. Imagínense la funcionalidad de esa época en la cual llegamos a la casa y teníamos sed y ahí estaba el cántaro. Una vasija hecha con el amor y la creatividad de una persona física, en donde se depositaba otro elemento importante que abunda en esta zona, por los arroyos de la época, como el lago, que es el agua, otro componente de la naturaleza, el agua. Y entonces el agua, esa pieza, conservaba el agua. ¿Pero para qué conservaba el agua? Para satisfacer la sed de los humanos. Entonces, a través de este diálogo entre la persona, el objeto y la satisfacción, la naturaleza,
pues también se fue creando una suerte de cultura de pueblo. Más de una vez ustedes habrán percibido la entrada, el olor a la guayaba. Otro de los sentidos humanos, el olor a la guayaba. Entonces, en esa época de niñez, de juventud, pues un placer ver las guayabas en nuestros patios y ver a nuestras mujeres haciendo el dulce de guayaba. Y luego con el dulce de guayaba, pues compartíamos con otras familias en ameno diálogo sobre varios temas. La guayaba, satisfacción del gusto, de la imaginación, del esfuerzo de las familias. Y ahí también el texto recoge el testimonio de Gregorio, acá en la loma, Gregorio de Agüí. Muchos años después me encontré con una de las hijas de Gregorio ofreciendo guayaba en la calle Palma, contando después que fue reencuentro. Ahí tiene otro elemento muy importante de la relación. También se puede apreciar los susurros fantasmagóricos. Entonces, cuando uno recorría a la noche y nos reuníamos en la oscuridad, en la loma, en la iglesia, siendo niños, pues era fascinantes los encuentros sobre cuentos del polaco. Parece que está encerrado el polaco, ¿no? Sí, ¿a qué hora vamos? Nos reuníamos chicos a pillarle el polaco, nunca aparecía el polaco. Y sobre el polaco una serie de anécdotas, sí, yo lo vi, no lo vi, ¿no? Y luego, un poco más grande, reuníamos a San Carlos, otro lugar ahí extraordinario, en donde compartíamos los productos que se originaban en las manos de nuestras mujeres. También Margarita menciona, ¿verdad?, toda la tradición religiosa que es parte de esta cultura, toda esa ceremonia de vestir a la Virgen de la Candelaria, la casa de los Vivolini, donde también participamos, nos reuníamos, venían las procesiones. Y entonces, todos esos elementos iban formando y fortaleciendo la identidad de este espacio mágico. Imagínense lo que podría representar para la nueva generación recuperar este espacio mágico en un país que necesita precisamente de jóvenes, de imaginaciones y por supuesto de cultura. José Martí decía que ser libre es ser culto. Y entonces el artesano en su lugar de trabajo, recogiendo estas culturas, que también por supuesto uno puede ver como Isán, con mucho esfuerzo, trata de preservar y de rescatar, mostrar, no solamente con los artesanos de Areguá, también están los artesanos de Tomatín, de otras ciudades, en la cual también ella misma. Vale, un aplauso para ella. Entonces, ella misma, imagínense, que nos ofrece la posibilidad de disfrutar
en nuestros reencuentros, en nuestras idas y venidas, este espacio en el cual es un espacio de descubrimiento. Pero no solamente descubrimiento, sino que es un espacio de interpelación. Porque también el arte nos pone a prueba hasta qué punto mantenemos todavía nuestra capacidad humanitaria de emocionarnos. Porque en este mundo en que todo esto se ha vuelto una mercancía, entonces la gente ve si es rentable o no es rentable. Entonces es un mérito de Jean, un gran mérito de Thyssen, un mérito de Margarita, un mérito de los aregüeños, de los artesanos, el poder seguir desarrollando y sosteniendo este espacio territorial de cultura. Este espacio de la cual se relaciona la cultura, la naturaleza, el pueblo, las identidades, el tiempo. Es muy importante el tiempo. Muchas veces se ha calificado que en Oraiguá el tiempo se detuvo. Pero qué mejor que hoy que nosotros detengamos también nuestro tiempo y dedicamos más tiempo a nuestro tiempo. Y entonces la disponibilidad del tiempo nos permite gozar también. Porque en ese tiempo aparentemente detenido podemos descubrir muchas cualidades que el tiempo real, el tiempo de la corrida, nos anula. El tiempo de la sobrevivencia, el tiempo de los compromisos, el tiempo de las frivolidades, se invierte mucho en consumo de la frivolidad. Entonces, al igual también nos ofrece ese mensaje de que el tiempo. Y luego observamos en sus alrededores el lago, los arroyos, la piedra, extraordinaria la piedra, donde también aparecen personas dedicadas a la piedra. Lamentablemente no conservamos los cerros, que era también una gran aventura de la niñez, recorrer los cerros a caballo, todas las criaturadas aquí dando vueltas, desde los Vivolini, Montero, los Almeida, los Codas, los Latesas, los Ríos, todos, andamos acá circulando. Así que a este mundo mágico de cultura y pueblo y de imaginaciones y de la producción de objetos bellos, también obviamente otras gentes del exterior descubrieron esto y se incorporaron también muchos extranjeros. Y buena parte de las casas que vemos han sido también productos de arquitectos de renombre que vinieron a embellecer en ese esquema europeo, por supuesto, esta ciudad. Y en base a este embellecimiento es interesante ver las crónicas de que se fue formando aquí una élite intelectual. Imagínense con qué nostalgia hablo, una élite intelectual. Una élite en la cual se reunían en varias casas a discutir sobre el mundo, sobre la realidad, a filosofar,
había gente que se expresaba en francés, otro en inglés, el famoso Tifa y Potok, que perduró durante mucho tiempo. Entonces fue introduciéndose también una suerte de incorporación de otra forma de mirar el mundo. Buena parte de los presentes en general habían ido a estudiar a Europa. Entonces esta élite, y esto que podemos apreciar en la arquitectura, era simplemente también la expresión de la época de la Ilustración europea. La loma a la noche, en la cual era toda una aventura en medio del ruido de los líquidos, y cada quien se imaginaba eso, ¿no? Entonces, los cronistas de la época reflejan el movimiento cultural de la época. Mi abuela Adela pues fue una de las que presidió la Asociación de Embellecimiento, ¿sí? Reuniones para embellecer, ¿sí? Eso era un concepto estético. Entonces a la naturaleza se le fue sumando otro, sin alterar la naturaleza, que es una cosa muy importante. Se fue fortaleciendo, sin alterar, sin sustituir, sin destruir. Y eso también es una lección de esa época, porque hoy se construye destruyendo, no conservando, no recreando. Fíjense aquí cómo Isaac recrea la naturaleza y la cultura. Aquí tenemos en esos niveles. Entonces también observamos cómo se fueron construyendo estas construcciones, la arquitectura. Ahí tenemos otro referente que es el castillo de Palmerola, que también el texto describe con mucha luminosidad la historia del castillo, que también fue un referente muy importante para nosotros, por supuesto también para la comunidad de la iglesia, porque también se sigue administrando con la comunidad de la iglesia, y por supuesto que la iglesia de la Loma, ¿no? Y entonces el ferrocarril, el hotel que desapareció, pero no muy importante en la vida del hotel, que atraía a muchos turistas, ¿verdad? Entonces todo eso fueron, digamos, conformando y la cualidad existencial de este espacio en este tiempo, que permitieron a muchas familias fortalecer y sostener las comunidades. Entonces era muy agradable visitarlos. Ahí en la calle, en la casa del doctor Montero, por ejemplo, se organizaban los campeonatos y los encuentros de ajedrez. Bueno, y ahí cerca estaba la UI Gregoria, que contribuían con su dulce de guayaba. Entonces, bueno, ahí enfrente estaba por supuesto Casaque, que escribió La Babosa. También trata de captar el murmullo de otra esfera de pueblo, ¿no? Y así se fue desarrollando y construyendo a mediados del siglo XX este espacio que hoy compartimos, y gracias a la generosidad y a la sensibilidad de nuestras amigas y nuestros amigos, de nuestros artesanos, todavía podemos reunirnos y seguir soñando. En ese periodo también es muy importante, anteriormente, el ferrocarril, porque es el ferrocarril es también de la época de López la idea de la modernización, del desarrollo económico. Y entonces se construyeron las vías y se instaló el ferrocarril. Y era un placer realmente prepararse de la familia los sábados y los domingos para tomar el ferrocarril frente a la Plaza Uruguaya,
y venir disfrutando de ese tiempo, de ese paisaje. Era toda una renovación. Y así en el ferrocarril uno se reencontraba con las familias y luego pues aquí se compartían pedazos de historia durante parte del año o durante los 2 o 3 meses de vacaciones. El texto también rescata una cuestión histórica muy importante, poco olvidada, que en el periodo de preguerra, cosa extraña, 60 mujeres aregüeñas se ofrecieron como voluntarias para defender la patria. Una cosa interesante que reivindica también las opciones en una sociedad patriarcal del protagonismo de las mujeres. Entonces, estas se ofrecieron para combates, se pusieron sus uniformes, ¿no? Transmitieron sus propias energías, sus propias vitalidades, y luego fueron las que terminaron reconstruyendo parte, después de la guerra, reconstruyeron parte de esta sociedad que quedó desmantelada y por supuesto también fueron sembrando en todo el territorio vida y Aregua no fue la excepción. Y de alguna manera este compromiso con la patria, que también hoy es un desafío, es un poco lo que dice también José Martí: patria es humanidad. Entonces, apostar por la patria es apostar por la humanidad. En un momento en el cual estamos viviendo que hay una crisis mundial, en donde hay que defender a la humanidad. Entonces, también para la nueva generación, acá hay pistas que se sembraron en tiempos difíciles en Aregua sobre el compromiso por la humanidad. Bueno, para no ser más extenso, creo que este ensayo, este texto, esta captura de narraciones, de voces, de testimonios, ahí también hay una cita de Rilke, sería muy interesante. Bueno, nos ofrece la oportunidad de actualizar nuestra memoria. De que así como se dio aquí una suerte de vinculación entre una cultura de la ilustración heredera de Europa, sin liquidar la cultura que surge de las entrañas de este pueblo, en la cual finalmente cada quien recíprocamente se fue enriqueciendo. Este texto nos da señales, nos da pistas para seguir avanzando y por supuesto un pretexto, así como el cántaro deposita el agua y el agua sirve para satisfacer la sed. Bueno, aquí también vemos un domingo muy especial, un encuentro entre personas sensibles, cada quien aportando sus sentimientos de humanidad, como no solamente como patrimonio de Aregua, sino como patrimonio de la humanidad. Y de alguna manera ese esfuerzo de humanidad también se encuentra representado en esta mesa, en esta reunión, por nuestro querido y apreciado país Lima. Muchas gracias.
Y a continuación escucharemos las palabras de la autora del libro. Un saludo muy cordial para todos. Pepe Peique Paitem. Abuye. Gracias en guaraní. Gracias a tanta gente. Gracias. Ay, ¿por dónde comenzar a decir gracias? Y recuerdo al primero, Adriano Irala Burgos, Adrianito. Recuerdo que fue a presentar el libro que hicimos aquí con Gisela, La estancia jesuítica de Paraguarí. Él presentó y una vez más allí dijo: Margarita, ¿cuándo vas a escribir la historia de mi querida Areguá? Así como él era. Y después surgió Gisela, que no se contentó con encontrar una casa tal como soñaba, sino que le faltaba la historia de esa casa y de su entorno. Y me pidió que investigara. Pero ni yo imaginé cuánta historia encontraría, cuántos documentos interesantísimos encontraría en el Archivo Nacional para hacer este primer libro que se presentó en el templo parroquial aquí en el 2005, que es Areguá, Rescate Histórico, de 1576 hasta terminada la Guerra Grande. Ese año es el tiempo en que le dieron como merced real a un conquistador que había venido con don Pedro de Mendoza, inicio 1536, 30 años después le da como merced real estas tierras que iban desde el Tutupané. Ahí está Dominique de Melén, que también junto con su hijo Julián y Mercedes Lerea me ayudaron a hacer los trabajos de campo, explorar, sobre todo Julián. Me hace falta Julián aquí, pero está en París, pero parece que nos está viendo. Bueno, este primer libro. Después no se contentó, quería la historia de su casa. Cuando ya tuvo la historia de Areguá, quería la historia de su casa. Y me dice, pero es también muy importante lo de Palmerola. Entonces, a escribir y a investigar también la historia de los Palmerolas, que como abuela muchas veces tuve que dejar de seguir por la emoción y la tristeza que me embargaba. La pena de una se recostaba por la otra, pero las dos quedaron tan solas en ese castillo tan grande. Agradecerle a la dueña de casa, Isan Gallet. Otro lugar ideal no pudimos encontrar, porque está bajo techo, está aquí el aire libre. Agradecer al País Oliva, nuestro País Oliva. Es el regalo que personalmente recibo, porque es la primera vez que se presenta ante la gente después de iniciada la pandemia, y por qué no decirlo, después de su resurrección, porque algunos ya le dieron, algunos ya escribieron una oración fúnebre que él dio al resucitar. Entonces él es nuestro patrimonio viviente y está con nosotros aquí. Gracias, país. Quiero agradecer también a Jorge Lara, que no es la primera vez que presenta uno de mis libros. El otro fue el Catecismo de San Alberto, que se aplicó después de la guerra, con una mirada muy monárquica, y el rey y Dios y después el rey. En la católica hicimos eso, y esta vez también le elegí uno por ser mi gran amigo. Su esposa dice que somos almas gemelas.
también quiero recordarle a Miguel López, el diagramador. Trabajó tanto para hacer este libro que se escribió hace tiempo, pero que tuvimos que recomponer, y una caminata que hice hace unos meses desde la casa de Gisela, vine y recorrí las tiras de casas que están alrededor de la iglesia. Y me encontré con don Papucho, no sé si vino hoy don Papucho, que es el bisnieto de Calixto Céspedes, un aregüeño propietario de una de las tiras de casas, aquí pegado a la que sigue a la comisaría. Y me dice: yo tengo una foto de mi abuelo que fue a la guerra y volvió con vida. En el libro está esa foto con todas las mujeres de su familia. Y una que tiene un collarcito, así una pequeña, me dijo: esta fue mi mamá. Y entonces esa fotografía, sumada a otros testimonios que recogí en el entorno, y apoyada en lo que Ildefonso Bermejo, un dramaturgo y un docente español que vino contratado por los López, había escrito, que él tuvo en sus manos el plano de lo que sería la iglesia gótica, una de las mejores del país. Y dice: y se construyeron alrededor casas para fundar el distrito. Cosa rara. Don Carlos tuvo la visión cuando el ferrocarril llegó a Luque, ya se veía cuánta belleza había acá, y dijo: paren, porque la línea debía ir de Luque a Patiño, Itagua. Dijo: no, desvíen y hagan Luque, Aregua, porque veía con ojos de negocios, de comercio, hacer intercambio a través de esa estación con los pueblos vecinos de la laguna. Esta laguna que era misteriosa, que era la laguna de los Upora. Y algunos creen que fueron los mercedarios que estuvieron en este lugar y que tuvieron una comunidad de negros esclavos muy grande. Por eso la comunidad afrodescendiente de Aregua sigue viva, a veces ni conocidas por ellos. Cuando hice la presentación del primer libro en la iglesia, hablé de esto y les dije: se reconoce por el color rosado de la palma de las manos y de los talones. Y yo veía que cada uno miraba a ver si era afrodescendiente de aquellos. Bueno, y siempre como discriminativo, despreciativo, pero no, es una cultura que nos quedó. Y en las fiestas patronales de entonces, que cuenta el semanario, siempre había tamboriles y danzas de los campas de este lugar. No es que vinieron con Artigas los negros, no, vinieron ya con don Pedro de Mendoza. Siempre hubo esclavos. Bueno, y don Carlos tuvo esa visión y dijo: pero aquí esto es todo pelado, porque ya Francia había extinguido a las comunidades religiosas en 1824. Se fueron los religiosos, y los esclavos del convento quedaron como esclavos del Estado. Y había aquí las olerías, las fábricas de ladrillo. Hasta después de la guerra del 70 todavía llevaban de aquí los ladrillos para vender a Asunción. Sobre todo en la época de los mercedarios, llevaban al convento grande de la Merced, que está en donde ahora tenemos a la Plaza de la Democracia y su entorno. Vino la guerra, y entonces don Carlos mandó hacer todas esas tiras de casas alrededor, y ya se había demolido van a leer todo después esto aquí, se había demolido la que era ermita de los mercedarios. Y el 13 de noviembre de 1862 firma Francisco Solano López, porque su padre que preparó todo esto. El
a quien se debe la creación de este distrito, la vía del tren, las casas que están en torno. Si van ustedes a la loma van a ver todas, y cada puerta es una casa, y los corredores a todo lo largo de calle a calle. Todo eso lo preparó él, pero él murió en septiembre. Y en noviembre, en octubre, le reemplazó su hijo. Quierase o no, tenía que ser yo, dijo. Y se quedó él. Y algunos ya me están mirando. Ah, Margarita la legionaria. Pero Francisco Solano y Elisa Lynch lo vieron con otros ojos. Nada de mercantilismo, nada de negocios. No, este es un lugar paradisíaco. Y mandaron construir baños y un puente que iba, como es una rampa, que iba hasta el lugar de los baños para señoras, baños para señores. Pero para eso había que sacar de la mente de los paraguayos esa idea del Ipora que había en ese lago, que se cree que fueron los mercedarios los que, para que no se escaparan los esclavos, porque los esclavos eran un bien económico, no tenían que irse lejos, porque si eran padres o madres de familia afuera, había que actuar como el rey Salomón, partirlos por la mitad, porque era un bien económico ese niño que nacía o esa niña. ¿Y a quién le quedaba? Entonces nadie salía de acá, y por supuesto que se multiplicaban aquí dentro. Pero para que no se escaparan por el lago, entonces los monstruos que había ahí. Y don Carlos tuvo que pedirle a Domingo Parodi, un médico italiano que también fue contratado, a que haga el análisis químico de las aguas para convencer, y publicar eso en el semanario, para convencer a la gente de que ahí se podía poner el pie, de que ahí podía entrar una canoa, una lancha. Y si eso le costó a don Carlos, ¿cuánto más le habrá costado a Elisa Lynch y a Francisco Solano López y su entorno darse baños templados o fríos a la mañana, templaditos a la tarde, y de siesta aquello ya era un caldo? Caliente, caliente. Nosotros veníamos de chicas de la excursión de la parroquia de San Antonio, y como era solo un día que veníamos, queríamos aprovechar al máximo. Y estábamos como en un caldo ahí hirviendo, pero aprovechando porque era el único día que teníamos de bañarnos en el lago. Pero vino la guerra, y Areguá, como todos los pueblos, quedó hecho un pueblo fantasma. Para alentar a la recuperación de esos sitios y de las mujeres que quedaban, las residentas, que no eran las que seguían a López, sino las que recibían órdenes de ir de un pueblo a otro, sobre todo los lugares por donde pasaría el ejército enemigo. Y esto era una costumbre de antes, ya del tiempo de Rosas, de la independencia, inclusive, que deshabitaban, desalojaban todo y quemaban todo para que el enemigo no encontrara nada. Don Carlos en una oportunidad dijo, cuando iba a entrar por el Campichuelo Belgrano, dijo, y si entran, que muerdan las piedras, porque abandonaban todo. Entonces eso era abandonar. Pero Areguá no hubo residentas acá, al contrario, recibieron a las residentas, sobre todo de Pilar. Bueno, y para alentar a cada uno de los pueblos, también en a partir de la iglesia se hicieron 7 cuadras divididas en manzanas, regalando a nacionales y extranjeros que se comprometieran en el espacio de un año a hacer una casa de ley. Eso suponía de material, no cualquier cosa. Si no hacían en ese tiempo, se destinaba a otros. Bueno, y el tren que llegó se inauguró unos días después de fundado el distrito. Yo vi que ya están haciendo las celebraciones, pero hay que intensificar esto
porque todos cargamos una mochila, una herencia que nos dejaron. Pero abrimos esa mochila y no sabemos qué nos dejaron. ¿Qué? Y entonces la historia está para eso. Saber qué estamos recibiendo de las generaciones que nos precedieron. Qué de adelanto, qué valores, qué fracasos tuvieron, qué vicios hay que superar. Pero esa mochila de herencia que tenemos que saber qué hay dentro para encaminarnos y saber por dónde vamos. Si no, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? Y es la historia la que nos ubica y da sentido a los lugares, a los pueblos, a todo. Bueno, y entonces era la era liberal de las primeras décadas del siglo XX. Y toda esta belleza paisajística que se veía con el tren que venía hasta acá, la estación ya estaba. Entonces hubo una carrera frenética de construcción de casas quintas o de villas, como llamaban, y las principales ciudades de las familias de Asunción a apurarse a tomar un terreno y a edificar estas casonas que muchas ya vemos ahora abandonadas, que son de la época. Y a medida que pasaban los meses, los años, se iban organizando como un vecindario de Asunción plantado en Aregua. Lo mismo las chicas, las jovencitas, los jóvenes. Y así fue que con el tiempo se organizaron excursiones, bailes, muchos se hicieron en la casa de los abuelos, Villa Adelara. Adela se llamaba la abuela y Lara el apellido del abuelo, entonces Adelara. Después lo que hoy es Villa Gisela era la casa de Teodosio González y Asunción González de González, y que le había quedado de su suegro, del padre de Asunción, que era congresista. Ya habían dado a otro lugar ese sitio. Ahí hay un planito en el libro, van a ver. Pero por la ley el señor construyó. No sabemos cómo, no vamos a juzgarlo a Hipólito González. Pero conforme a la ley de 1872, él ya en 1904, ya se ve allí en la entrada en el libro, la fotografía, que todas la debemos a Gisela, que cuando la reconstrucción de esta casa, que pasó de mano en mano hasta que Lucy Yegros, una de sus amigas, junto con Isán Gallet, le vinieron a mostrar esto y vieron. Bueno, pero no me quiero saltar, a ver por dónde. Ya voy a terminar. Ya se durmió. Bueno, estas casonas, estos paseos que hacían, estas familias que llegaban, dieron que hablar a la prensa. Toda la parte de recuerdos, anécdotas, las tomé de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Desde comienzos de siglo, terminada la fiesta de Cacupé, ya se preparaban las familias para venir a sus casonas hasta terminadas las vacaciones. Entonces yo rastrillaba, ojeaba todos los diarios de la época, el Liberal, el Diario, y allí los comentarios. Todo era Aregua. Imagínense que en 1920, una de ellas que me llamó la atención dice: hoy parten para Aregua el tren el doctor Lara Castro y su esposa Adela con su hijo, el pequeño Lulú. Ese es el papá de Jorge Lara. Casado con doña Coca, de Lara Castro, la mujer coraje de la época de la dictadura astronista. Bueno, y así tantas cosas. Después vino la guerra mundial, por supuesto, que para estas frivolidades que suponían tiempo de guerra, es decir, que fulanita va en tren a Aregua,
fue desapareciendo eso. Ya comenzaron a verse en los diarios fotografías de niñas de Asunción en trajes de baño. Lastimosamente que el material no era muy bueno, la resolución no era buena como para poner en el libro, pero algunas rescatamos. Ana María Carrón nos dio muchas fotografías, y San también, aquí Jorge y su familia también. Paréntesis, ella me llamó, es nuestra pariente, tú sabes. Sí, tiene gripe, tenía sí, que sí, venir sí. con la familia, lo siento Sí, mucho, sí. y manda muchos saludos. Sí, sí. Entonces, toda esa primera parte hasta la Segunda Guerra Mundial, que ya dejó de existir, además estaban también ya compitiendo y rivalizando San Bernardino, porque antes para ir a San Bernardino había que venir hasta la estación del tren, ahí tomar el tren a mulita hasta Puerto Kendall, que estaba delante de la casa de Elisa Lynch. Nunca fue, hay una historia fantasiosa que ojalá con este libro se pueda recuperar, que enlazan o identifican el castillo Palmerola con Madame Lynch. Doña Carlota compró, siendo viuda ya, compró de Travasos, que era un brasileño que vino y se aprovechó de casi todas las tierras del Paraguay gratuitamente, y después comenzó a vender. Y le vendió a esta señora 14 cuadras, que tuvo que dar una parte para la orilla del lago, y ahí mandó a hacer el castillo para sus nietos. Todavía en la época del centenario estaba con andamios. Por lo menos nada tiene que ver Elisa Lynch, y hasta ahora el sábado por televisión estaban diciendo. Bueno, pero no teníamos esto, así que ahora se puede rectificar y dejar de las historias fantasiosas. Bueno, tantos atractivos hubo, ya hubo Mar del Plata, los clubes sociales en Asunción, los cines, teatro, que los mayores necesitaban la placidez de este lugar, pero los jóvenes ya se buscaron otros sitios. Y así fue que algunas familias, como los Feliciangeli, los de Carlota Palmerola, ¿qué iban a hacer allí? La señora se ponía muy mayor, murió a los 97 años cumplidos en lo que hoy es la Metalúrgica, que fue su casa el 25 de mayo y en Paraguarí. Sí. Y quedó aquí doña Antolina, la hija, la triste señora que quedó separada del esposo, con 3 niños, 3 hijos que se le murieron uno tras otro. Yo conocí a doña Antolina, porque, no sé si Imelda, vos también estuviste, bueno, de novicia. Yo hice el postulantado, el noviciado, y regaló, antes había regalado doña Carlota el hogar Carlota Palmerola, que está en la curva Romero, junto a Luque. Regaló al arzobispado para un hogar de niños que les tocó a las dominicas. Después, doña Antolina, que quedó sola, regaló el terreno, incluyendo el castillo, a las mismas hermanas dominicas. Y yo había buscado la congregación más pobre del Paraguay, porque quería tener menos de lo que tenía en casa, porque si no yo hacía votos de pobreza y otro practicaba. Y fuimos llegando 18 novicias, éramos 22 las postulantes, pero nos quedamos 18. Una casa preciosa, pero no compatible con la misión que queríamos encontrar ahí. Bueno, pero la casa de al lado, que es para acá, la casa amarilla que le llaman, esta también era de ellos, y ahí vivió doña Antolina Palmerola de Aceval. No sé si conviene decir de Aceval, vamos a ponerle solamente Palmerola, porque creo que sufrieron mucho, y la mamá le dijo: ven acá, vamos a formar nosotros una familia
con los 3 niños. Y nos íbamos las novicias a cantarle a doña Antolina. No había quien le sacara una sonrisa. Y digo yo en el libro, si hubiese sabido la historia de esta señora, me hubiera esforzado a darles miles de mimos, a ver si, aunque sea una sonrisa, un gesto, un músculo de su rostro se moviera. Era tal la pena que tenía de haberse quedado sola. Bueno, Imelda también estuvo ahí, pero ella fue de un grupo posterior a la mía. Bueno, pero yo no salí del convento porque quise, se dividió en 2 después del Concilio Vaticano II, los que queríamos ayudar a los pobres, estar con los campesinos, y el resto que quería rezar y hacer lo propio de... Y bueno, y entonces aquí estoy. Gracias. Buenos días. Cuando nos dijo Margarita que íbamos a venir, me metió que dijera algunas palabras y acepté 3 razones. La primera razón es que tenemos que hacer un esfuerzo todos de conocer al Paraguay, que no lo conocemos. Me estoy refiriendo a los extranjeros, me estoy refiriendo a los paraguayos también. A veces parece que no interesa. No. Vine aquí porque iba a profundizar un poco en este asunto de la villa veraniega de Paraguay. Fantástico. La segunda razón, porque este libro lo escribió Margarita, y yo quisiera agradecer en nombre del Paraguay, en lo que pueda, a Margarita todo el bien que ha hecho por los paraguayos, desde la Liga Agraria hasta Curuguatí, cuando estuvimos luchando para poner en libertad a los campesinos presos de Marina Juez. Entonces, Margarita, muchas gracias. Todo lo que ayuda al Paraguay es necesario también. No solamente conocer al Paraguay, sino ayudarlo con fuerza. Y finalmente, la tercera razón es curiosa. Este año murió de la pandemia un gran amigo mío, José Verges. A ese señor le encargué que me buscara un grupo de paraguayos con plata para charlar con ellos. Me voy al Paraguay. Yo me voy a la otra vida. Me voy al Paraguay sin conocer mucho la clase adinerada del Paraguay. Y lo siento, porque creo que algún buen consejo le podía haber dado. Pero que se encontró solamente él y la señora Cops. Tenemos que unirnos más. Está la clase de político en medio, estorbando, distrayendo. Pero aquí en Paraguay hay personas que tienen poder económico y habría que unirse un poquito todos. Así que yo voy a acabar enseguida.
Estoy muy contento de estar aquí. He conocido mejor este Paraguay. He tenido una ocasión de darle a Margarita las gracias por todo lo que ha hecho hasta el final de este año. Está trabajando por el Paraguay. Y finalmente me gustaría, tanto gente que sale del colegio católico de Plata, se fulmina. La señora Palmerola, la mamá, supo emplear la plata que tenía y de una manera o de otra ayudar a los demás. Modernamente había que hacerlo de otra manera, pero en su tiempo hizo lo que había que hacer. Y nuestros alumnos de los colegios y los hijos de las familias ricas, ¿qué hacen? Creo que hay que ayudarles para que ayuden a Paraguay. Y nada más, sino muchas gracias, muy contento de estar aquí, de haber venido a Paraguay. Y dentro de poco voy a publicar un libro. Eso es propaganda, ¿eh? Porque se dice el libro y no se enseña, y la gente tiene interés que para hacer una autobiografía me estuvo escribiéndola. Así que quiero mucho a Paraguay. Pero, Dios mío, qué políticos tenemos. Qué políticos tenemos. ¿Y por qué no hay otros? Todos hay que hablarnos. Qué políticos tenemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por haber compartido este grato momento y hablar ampliamente sobre la cultura paraguaya. Y la autora del libro va a estar autografiando su libro para quienes lo deseen. Y como el protocolo sanitario no nos permite compartir con ustedes hoy bocadito y una copa de vino gaseosa, hemos traído una conservadora de gaseosa fría que está ahí a la salida, en donde cada uno puede servirse si desea. Muchísimas gracias.